El siguiente video, con fines académicos, está orientado a todas aquellas personas que estén interesadas en la conductividad del calor en barras delgadas, largas, aisladas, en todos sus puntos, excepto en las fronteras. El capítulo 30, llamado Diferencias finitas, ecuaciones parabólicas, como inciso 30,1, la ecuación de conducción del calor. El siguiente video, realizado por estudiantes de la Universidad de Cartagena de la Facultad de Ingeniería Civil, pretendemos explicarles de este capítulo los métodos explícitos y los métodos implícitos, métodos implícitos y las variaciones que ocurren en las fronteras. Entonces vamos a ello. Vamos a demostrar la ecuación de la conductividad del calor en estas barras. La ecuación de conducción del calor. Muy bien, llamada también ecuación de Laplace. De manera similar como se demostró esta ecuación, podemos demostrar toda la teoría que viene adelante. Se puede utilizar la conservación del calor y obtener un elemento diferencial de calor. Este balance también considera la cantidad de calor que se almacena en el elemento en un periodo delta T. Este balance tiene la siguiente fórmula: entradas menos salidas es igual a una acumulación. Podemos observar muy bien aquí, tenemos un flujo de calor multiplicado por diferenciales delta Y, delta Z, delta T, menos un flujo de calor en una posición siguiente, un delta X, después multiplicado por diferenciales delta Y, delta Z y delta T, igual a un volumen diferencial que vemos claramente expresado aquí, multiplicado por ρ, que es la densidad del material, C, que es la capacidad calorífica del material, y delta T, que es la temperatura. Dividiendo toda esta igualdad entre un volumen diferencial y a la vez por un delta T, dividiéndolo también con el delta T, tenemos la siguiente ecuación que podemos observar. Aplicando los límites a esta ecuación cuando delta X y delta T tienden a 0, tomando este límite nos queda la siguiente ecuación que podemos ver claramente. Nosotros, los integrantes del grupo, la hemos llevado la ecuación número 1. Los supuestos ya los conocemos: una barra larga, delgada, aislada en todos los puntos excepto en sus extremos. Ahora, relacionando la ecuación número 1 con la ecuación de la ley de Fourier de conducción del calor, que es esta que está aquí, esta demostración de la ley de Fourier se puede ver claramente aquí en el libro del Chapra. Es un libro de métodos numéricos, un libro virtual en PDF que nuestro profesor e ingeniero Edgar Quiñones nos ofreció a todos los integrantes del curso. Un libro muy bueno, se los recomiendo, muy interesante, con muchas aplicaciones. Entonces, este flujo de calor en cualquier dirección, en este caso nosotros tomaremos una dirección X, es esta relación donde ρ y C ya los conocemos, de la temperatura, y es la dirección, en este caso X, y K viene siendo el coeficiente de difusividad térmica. Pero en el caso en que no tengamos el coeficiente de difusividad, tenemos esta relación donde K' es el coeficiente de conductividad térmica. Por lo tanto, si tenemos este coeficiente, podemos despejar K y obtenemos K, que es el que utilizamos en estas teorías y en las teorías que vienen adelante.
método explícito y el método implícito. Entonces, reemplazando esta ecuación de flujo de calor en la ecuación número 1, que es esta que está aquí, donde el flujo de calor es este, ingresamos aquí la ecuación número 2, aquí, que se puede observar acá, 2 en 1, aquí está. Derivando parcialmente con respecto a x, esta expresión que tenemos aquí, y esto sigue siendo igual a lo que teníamos anteriormente, pues nos queda esta ecuación, que es la ecuación de conducción del calor. Con esta ecuación nos pasaremos para explicar los métodos explícitos e implícitos. Estos dos métodos tienen sus diferencias y estas diferencias se conocerán en el transcurso de esta conferencia, de este video. Vamos entonces a explicar el método explícito. Método explícito. Pues la ecuación número 3 que teníamos anteriormente, tenemos dos derivadas. Una derivada con respecto al espacio, que es de grado 2, y una derivada parcial de grado 1 correspondiente a el tiempo. Entonces, aplicamos métodos numéricos, diferencias finitas en este caso, y aproximamos esta derivada parcial. Aquí está muy claro, en anteriores cortes, primer corte, segundo corte de la materia de métodos numéricos, vimos muy bien estos métodos, el método de Euler y el método de diferencias finitas. En este caso, aproximamos centradamente. Pero ¿qué pasa? Esta ecuación todos la deben conocer, pero tenemos un nuevo índice, que es L. L es una denotación para el tiempo. Muy bien. Por otro lado, la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo la aproximamos hacia adelante. Pero como estamos en el tiempo, es obvio que vamos a adelantar es el tiempo siguiente. La posición se mantiene igual. Diferencias finitas, aproximación hacia adelante. Reemplazando las aproximaciones numéricas en la ecuación número 3, obtenemos esto que está aquí y despejamos lo que queremos, que es la temperatura en una posición cualquiera y calcularla en un tiempo siguiente. Entonces, despejando esto que está aquí, nos queda o resulta esta ecuación. Ahora, sabemos que K es una constante. Delta T y delta X son supuestas por el usuario, por la persona que esté haciendo estas aproximaciones, por lo tanto estas son constantes. Entonces, para simplificar esta ecuación, lo que hicimos fue ingresar un lambda, donde lambda es igual a esto que está aquí. K multiplicado por delta T dividido entre delta X al cuadrado. Por lo tanto, esta aproximación que tenemos aquí es una aproximación espacial y temporal. Veamos ahora la convergencia y estabilidad del método explícito. Se puede demostrar que el método explícito converge y es estable si lambda es menor que un medio o delta t es menor o igual a un medio multiplicado por delta x al cuadrado entre k. Además, se debe observar que cuando lambda es menor que un medio, la solución de esta aproximación, los errores no crecen, sino que oscilan. Y cuando lambda es menor o igual que un cuarto, se asegura que la solución no oscilará o los errores no oscilarán. Se sabe también que con lambda igual a un sexto se tiende a minimizar los errores por truncamiento. Como les mencioné de entrada, cuando comenzamos esta conferencia, pasa que en las fronteras no siempre la temperatura es constante, puede ser variable. Por lo tanto, ubicándonos en el extremo de la barra, en el extremo izquierdo, en este caso, corresponde a I igual 0,
Entonces reemplazamos i igual 0 en la ecuación 4 que obtuvimos. Aquí reemplazamos 0, 0, 0 en todo donde estén los i, y nos queda esta ecuación que está aquí presente, ecuación número 5. T sub 0 es la temperatura en la frontera izquierda, muy claro, temperatura sub 0 en la frontera izquierda. T sub 1 es un delta de x después de la frontera. T sub 0 lo conocemos, pero tenemos un menos 1, o sea, sería un punto imaginario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para solucionar este problema recurrimos a las derivadas en las fronteras. Si tenemos que en la frontera se presenta esto que está aquí, la temperatura varía con respecto a distancia x, entonces podemos hacer una aproximación numérica. La hacemos centrada en este caso, quedándonos estos índices que están aquí. Si estamos en la frontera que es un i igual 0, el siguiente sería i más 1, o sea, 1. Y el anterior sería i menos 1, o sea, menos 1. Sobre 2 delta x. De esta ecuación podemos despejar t menos 1, que es el punto imaginario, y lo ingresamos en la ecuación número 5 aquí. Por lo tanto nos queda cómo varía la temperatura en la frontera izquierda cuando pasan unos tiempos. Aquí están unos tiempos i más 1. De manera similar, como hemos demostrado el método explícito, se demuestra el método implícito, pero con ciertas modificaciones. Vamos a ello entonces, a explicar el método implícito para pasar a unos ejercicios donde explicamos todos los métodos. Método implícito. El método implícito es parecido al método explícito con ciertas modificaciones. Como todo método, existen errores. Una gran diferencia entre el método implícito y el explícito es que el método implícito supera ambas dificultades a expensas de utilizar algoritmos un poco más complicados. Los métodos implícitos reducen los errores en las aproximaciones, siendo más aproximado el método implícito que el explícito a la hora de hacer un fenómeno natural, puede ser. Vamos a explicar de manera gráficamente los métodos explícito e implícito. En el método explícito lo que hicimos fue despejar, vamos a verlo de nuevo, un T sub i, una temperatura en cualquier punto, un tiempo siguiente. Se puede observar aquí muy claro, estamos en una posición i, estamos aquí, y queremos calcular la temperatura en un tiempo siguiente, o sea acá. Y esto tenemos una ecuación y tenemos todas las variables conocidas. Esto se conoce, por lo tanto esto que está acá se puede conocer explícitamente, así de sencillo. Pero en el método implícito estamos en el T sub i, en un punto cualquiera de una malla, y queremos calcular la temperatura en el tiempo inicial, aquí mismo, en este tiempo. Pero los datos o variables que tenemos están en un tiempo siguiente. Por lo tanto, no se puede conocer de manera rápidamente, sino que nos toca hacer un sistema de ecuaciones y así poder resolver cuánto valen cada variable. Por lo tanto, es un método más complicado en el sentido de que es un sistema múltiple de ecuaciones. Estas notas que tenemos aquí, estas hojas, se les dará al profesor para que pueda ver de manera detallada, a más profundidad, todo lo que hemos hecho. De igual forma que en el método explícito, como tenemos aquí, reemplazamos aproximaciones numéricas aquí y aquí. Entonces, como lo hicimos anteriormente, se expresa esta derivada parcial de grado 2 con diferencias finitas, pero
ahora con una gran diferencia, un tiempo después. Aquí está muy claro. La primera derivada queda de igual forma y reemplazamos ahora en la ecuación número 3. De aquí despejamos t sub i L y queda esta expresión donde lambda ya la conocemos. Entonces, esta ecuación se aplica a todos los nodos excepto al primero y al último de los nodos interiores, los cuales deben modificarse para considerar las condiciones de frontera. La condición de frontera en el extremo izquierdo de la barra en i igual 0 se expresa como sigue. T sub 0 en un tiempo i más 1 depende de una función en la frontera y la temperatura, el tiempo en un tiempo siguiente, claro. Tenemos una temperatura inicial y con el tiempo va variando. De igual forma, en la frontera derecha, en i igual m, nos queda esta expresión que está aquí. La temperatura en m más 1 en un tiempo siguiente es igual a una función que está aquí muy claramente. Ahora, vamos a verlo de manera gráficamente. Aquí estamos en el i igual 0, aquí es la frontera, acá la frontera derecha, la frontera izquierda, y estos puntos son los puntos interiores. Pero este punto que está aquí, i igual 1, y este punto que está aquí, i igual m, las fórmulas o la fórmula que vimos aquí anteriormente sufre una modificación, debido a que hay que tener en cuenta la frontera que está al lado y la frontera que está al lado de esta que está acá. Entonces, para i igual 1, ingresamos en esta ecuación los subíndices, claro, y entonces nos queda, como es en i igual 1, reemplazamos i igual 1 aquí, aquí, aquí y aquí, y obtenemos esta ecuación que está aquí, muy clara. T sub 0 vale esto, así que donde nos dé 0 aquí, creo que en este caso, si aquí nos da 0, entonces aquí ingresamos la función, que es esta, quedándonos esto que está aquí. Lo mismo hacemos para i igual m, que es que está aquí, muy claro. Entonces, ya que hemos expuesto la teoría de los métodos explícitos e implícitos, vamos a pasar ahora a los ejercicios. Son unos ejercicios muy didácticos, ya tengo todo organizado aquí, así que vamos a ello. Bueno, el método explícito. Un método sencillo donde todos estos datos que están aquí se conocen. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos una barra delgada larga de 10 centímetros. Conocemos K sub prima, que vale 0,49, delta X vale 2, delta T 0,1. La temperatura inicial en toda la barra es igual a 0 grados. La temperatura en la frontera izquierda vale 100 grados, en la frontera derecha vale 50 grados. La capacidad calorífica vale esto que está aquí, la densidad del material 2,7, esto que está acá. K es igual a esto que está aquí, que no es más que la relación que les mostré anteriormente. La ecuación esta que está aquí. Como ya nos dieron K sub prima, que es el coeficiente de conductividad, despejamos K, que fue lo que hicimos acá. Entonces aquí, miren, K es igual a K sub prima dividida entre ρ multiplicada por la capacidad calorífica. Entonces obtenemos K. Y lambda, que ya dijimos que era, y se puede ver, es igual a K multiplicado por delta
t y dividido entre delta x al cuadrado. Entonces tenemos todos los datos para resolver este problema. ¿Cómo hacemos para resolver el problema? Tenemos el siguiente esquema. I igual 0 corresponde a la frontera izquierda. I igual n corresponde a la frontera derecha. Como ya nos dijeron que aquí vale, la frontera izquierda vale 100, colocamos 100 en todo esto. 100, 100. Entonces, como nuestro tamaño de delta t es igual a 0,1, pues lo que hicimos fue colocamos aquí tiempo 0 y colocamos entonces 0,1, 0,2 hasta los datos que uno quisiera. Lo hicimos en 21,1 segundos, la variación de la temperatura. Tenemos delta x vale 0,2 2 centímetros. Entonces tenemos en 0, posición 0, después en 2 centímetros hacia adelante, 2 más, 2 más, 2 más, hasta llegar a la longitud de la barra, que son 10 centímetros. Entonces tenemos, aquí vale 100 la frontera izquierda, y en toda la barra interna vale 0 grados la temperatura. Ok, y aquí 50. Entonces tenemos la ecuación del método explícito, ¿cierto? Nos colocamos aquí en esta posición y vean la ecuación que está aquí. Es esta misma que está aquí y vamos a verla. Aquí está. Este valor azul corresponde a t sub i en el tiempo inicial. Entonces, si estamos parados aquí, este es nuestro t sub i. Pero este delta t que está aquí es el tiempo cero, ¿no? Esto es el inicial. Este es el tiempo cero. Este es el tiempo siguiente. Entonces, si estamos parados aquí, estamos parados en una posición i más 1 o un L más 1. Claro, está muy claro. Estamos parados aquí, que es un t sub i en un L más 1. Y eso va a ser igual a t sub i L, que es este que está aquí. Estamos parados en esta misma posición, pero en un tiempo inicial, y era este que estaba acá. Más lambda, ya lambda es el verde, este que está acá, multiplicado por todo esto. Multiplicado por t sub i más 1. T sub i más 1 en el tiempo inicial. Entonces, si estamos parados aquí, este es nuestro t sub i. El t sub i más 1 es este que está acá. Aquí donde estoy indicando. Pero el tiempo inicial es el que está aquí. Entonces, aquí está el morado. Menos 2 veces t sub i L. T sub i, aquí estoy en t sub i, aquí. Pero el L inicial es acá. Otra vez está el azul. Más t sub i menos 1 en el tiempo inicial. Entonces, si estoy parado aquí, el t sub i menos 1 es este que está aquí, pero el tiempo inicial es este que está acá. Por lo tanto, al escribir esta fórmula y hundir enter, me arrojará este valor que está aquí, que se los voy a colocar en un color amarillo. Aquí está muy bien. Lo que hacemos simplemente es, como ya escribimos la fórmula aquí, pueden verla, y es obvio que lambda es fijo. Lambda, si nosotros vamos a mover después esta celda para acá, hacia adelante, este lambda, si no lo colocamos fijo, se puede rodar aquí. Así que lo colocamos fijo. Aquí está muy claro. Los demás sí varían. Entonces, está muy claro. Ahora lo que hacemos es que esto lo arrastramos hacia aquí y hacia aquí, quedándonos esto como sigue. Nos quedaron estos valores y miren esta estructura. Aquí están estos tres. Ahora, si me paro aquí y miro la estructura, ahora están estos tres. Si me paro aquí y miro la estructura, me quedan estos tres y cumplen con esto.
Igual forma acá. Aquí está muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como las temperaturas en la frontera son fijas, simplemente las dejamos así y no escribimos ninguna función en las fronteras. Ok, lo que hacemos ahora es, voy a quitar un momento este color, amarillo, algo así. Ok, como ya escribimos esta fórmula, lo que hacemos es arrastrarla hacia abajo. Ok, lo mismo que hacerlo así e ir bajando. Pueden ver, ya como tengo todo hecho, tengo todo. Entonces, se nos hace todo esto que está aquí. Todo esto. Ok. Entonces, este es el método explícito. Lo que hicimos fue calcular la temperatura, ciertas distancias X, aquí la frontera 100, en un tiempo sub 0, en un tiempo inicial la temperatura 100 y en las demás es 0. Y aquí es 50. Pero a medida que pasa el tiempo, 0,1, 0,2, 0,3, estas temperaturas van a ir variando, variando y variando. Como se puede ver muy claramente aquí. Ok. Lo que hicimos a continuación fue un gráfico. Graficamos para un tiempo 3 segundos, para 6 segundos, 9 segundos, 12 segundos, hasta 21,1 segundos. Vamos a ver el café que corresponde al tiempo 21,1 y vemos aquí. Listo. Ahora bajamos y vean, graficamos el tiempo 21 segundos y cogimos, lo graficamos con respecto a esto que está aquí, que es la temperatura, ¿sí? La temperatura que está acá arriba y el espacio. Bueno, de manera, ahora lo que haremos es explicar este método, pero cuando la temperatura en la frontera varía. Cuando la temperatura en la frontera varía, claro. Entonces vamos a ello. Derivada en la frontera. Bueno, tenemos lo mismo que el ejercicio pasado, pero ahora vamos a suponer que la temperatura inicial en la barra es igual a 25 grados centígrados. Como tenemos aquí 25, 25, 25, 25, 50 y 100. Ok, esto que está aquí siguen cumpliendo con las ecuaciones que mencionamos anteriormente acá. Estas ecuaciones que están aquí es esto que está aquí, derivada en la frontera. O sea, esta ecuación que está aquí, esto está igual, todo va a mantenerse igual. Pero en la frontera izquierda, ¿qué pasa? Va a pasar esto. Lo que mencionamos en la teoría, ahora tenemos que encontrar este punto imaginario. Entonces este ejercicio corresponde al ejemplo 30,2, que lo vamos a buscar en el libro de Chápara. Vamos a buscarlo. Chápara, creo que está en la página 927. Sigue aquí. El ejercicio 30,2 nos dice: repita el ejemplo 30,1, pero para el caso en que la barra está inicialmente a 25 grados y la derivada en x igual 0 es igual a 1. Vamos, y en x igual 10 es igual a 0. Entonces, la derivada en x igual 0 es igual a 1. Nos están diciendo que la derivada en la frontera izquierda es igual, con respecto a x, igual a 1, y en la frontera derecha es igual a 0. Vamos de nuevo al Excel. Y bueno, ¿qué quiere decir que la derivada en el extremo derecho sea igual a 0? Que no va a haber variación de la temperatura.
Por lo tanto, aquí el 50 lo mantenemos fijo hasta llegar abajo. Y en la frontera izquierda nos dicen que la derivada con respecto a x es igual a 1. Ok, es igual a 1. Entonces tenemos que encontrar este punto imaginario. Entonces nos colocamos aquí en este dibujo, que este pequeño esquema que hice. La derivada parcial de la temperatura con respecto a x es igual a esto que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, si ya conocemos la derivada en esa frontera izquierda que vale 1, aquí, entonces despejamos t sub i menos 1, quedándonos esto que está aquí. Ya esto lo conocemos, que ¿cuánto vale? 1. Delta x, ¿cuánto vale? Vale 2, por 2 da 4. Ok, o sea que nos queda t sub i, j menos 4. 2 por delta x es igual a 4. Entonces nos queda esto menos 4. Este punto es el punto siguiente del delta x después de la frontera izquierda. Entonces vean, nos ubicamos aquí, en este punto. Al inicio es 100, pero en el siguiente punto cambia. ¿Cambia cómo? Con esta fórmula. Vamos a ello, vamos a verlo. Paramos aquí y ingresamos acá. Véanlo. Vamos a calcular la temperatura en la frontera en un tiempo después. Aquí estamos en un tiempo después, o sea, estamos en 0,1. Entonces, reemplazamos toda esta ecuación. T sub 0 en el tiempo anterior es el azulito, o sea, estamos aquí en el T sub 0 en el anterior tiempo, en este que está aquí, o sea, en el tiempo inicial, estamos aquí. Más lambda, que es fijo, está acá, multiplicado por el tiempo 1, la temperatura en la posición 1. Si este es 0, la posición 1 es esta que está aquí, y el tiempo inicial es este que está aquí, que está muy claro. Menos 2 T sub 0 en la posición inicial. Estamos aquí, T sub 0 en la posición inicial, este que está aquí, de nuevo el azul. Y viene ahora más el punto imaginario. Pero ya sabemos que el punto imaginario es igual a T sub i menos 4. T sub i 1, o sea, T sub 1. Entonces, si estamos aquí, que es T sub 0, T sub 1 sería este. Pero es un T sub 1, es un T sub 1 en el tiempo inicial. Entonces, si este es T sub 0, T sub 1 es este, y T sub 1 inicial en el tiempo inicial es este que está aquí. Entonces aquí tenemos el verde y le restamos 4. Está muy claro, debido a que la derivada es 1, entonces nos quedó el 4, que ya lo vimos. Entonces le damos Enter. Ok, lo que hacemos simplemente es arrastrar esto hasta abajo. Listo. Entonces veamos, tenemos 100, después fue cambiando la temperatura en la frontera cuando pasaba el tiempo. Cuando van 4 segundos ya la temperatura vale 48. Seguimos. Cuando el tiempo es 21,1 segundos, la temperatura vale 35. Y las demás ecuaciones siguen iguales, ¿vea? Pero ahora, como van a cambiar estas cosas, debido a que aquí va a variar. Antes era siempre 100, y aquí cuando nos colocábamos aquí, vean, me coge la temperatura en la frontera. Cuando todo era 100, me daban unos valores, pero ahora cuando me ubico aquí y vamos a colocar aquí, vean, me cogen la temperatura en la frontera, pero cuando han pasado 0,2 segundos ya no vale 100, sino que vale 93. De esta forma hicimos la gráfica de los mismos tiempos que hicimos anteriormente, 3, 6, 9 hasta 21. Acá de igual forma lo hicimos y nos quedó esta gráfica. La gráfica inicial en el método explícito era esta. La temperatura 100 es constante y la de 50 también, por lo tanto nos queda esta gráfica. Pero en la frontera, como esta temperatura va a variar, veamos cómo nos queda. Aquí está. Todo va cambiando. En el tiempo inicial
0, la temperatura vale 100, debe estar por ahí arriba. Y nos queda esto. Bueno, este fue el método explícito, pero cuando la frontera es variable. Todo quedó muy claro. Vamos a explicar ahora el último método, que es el método implícito. Método implícito. Pues ya mencionamos en la teoría que está una ecuación implícitamente, pero esta ecuación es aplicable para todos los puntos interiores de la barra, excepto para el punto 1 o el tiempo 1 y el tiempo anterior a la frontera derecha, o sea, este tiempo, este que está aquí, el I4 y el I1. Ya estos valores que están aquí, I2 y 3, son de las ecuaciones del método implícito. Vamos a devolvernos un poco en el método implícito para que veamos. Aquí está el método implícito. Entonces, esta fórmula que está aquí es la que va en los nodos interiores, excepto en 1 y en n. ¿Qué nos dice? La ecuación anterior se aplica a todos los nodos excepto al primero y al último de los nodos interiores. Entonces, para el primer nodo, en i igual 1, tenemos esta ecuación. Pero como necesitamos aquí en este punto necesitamos saber cuánto vale aquí la temperatura cuando ha pasado un tiempo siguiente y un delta x igual 2, necesitamos saberlo. Pero se nos van a formar unos sistemas de ecuaciones donde tendremos que hacer una matriz para resolver estas ecuaciones. Pero haremos un método aproximado que consiste en suponer unos valores acá. De este lado vamos a tener las ecuaciones que tenemos en la teoría, y del lado este último vamos a tener unos errores. Entonces vamos a hacer que ingresando unas ecuaciones acá, este método se llama el método de Gauss-Seidel. Vamos a ingresar las ecuaciones acá. Después lo que vamos a hacer es crear un macro en Excel, en Visual Basic, y vamos a copiar estas fórmulas hacia acá. Muy bien, todo esto hacia acá, y cuando esto que esté acá me calcule los datos, al momento de pasarlo acá se recalculan y estas ecuaciones me vuelven a coger los recalculados, y así vamos a hacer que los errores sean muy mínimos, y por lo tanto esa sería nuestra solución. Primero vamos a ver las fórmulas. Entonces, como la temperatura en la frontera es 100 y acá es 50, y claro, tenemos que la temperatura aquí en estos puntos iniciales de la barra es 0 grados. Lo que haremos es lo siguiente: colocaremos unos valores supuestos aquí que estén entre 100 y 50 grados. Puede ser 60, voy a dejarlo todo en 60 y los tendremos hacia allá abajo. Ok, estos son valores supuestos, todos estos que están aquí. De este lado tenemos las ecuaciones. Vamos a ver la primera ecuación, la ecuación 1. Estamos en el punto i igual 1, o sea, en el delta x igual 2. Pero como estamos en el punto i igual 1, en la teoría nos dice que para el i igual 1 tenemos que aplicar esta ecuación. Por lo tanto, despejamos de esta ecuación, despejamos este. ¿Cuánto vale t sub 1? O sea, donde estamos parados en el tiempo inicial. Entonces despejamos esto. Ok, vamos a verlo en Excel. Aquí vamos a hacer una pequeña cosa. Un momento, voy a producir esto aquí.
y esto lo voy a hacer aquí así, y bien, esta es para i igual 1. Ok, vamos a rodarnos un poco. Entonces estoy aquí. Ok. Tenemos que despejamos esto, por lo tanto, esto que está acá lo echamos para el lado izquierdo. Sí. Pero pasa una cosa. Que necesitamos es este, perdón. Claro. Porque estamos ya parados en un delta de t siguiente. Por lo tanto necesitamos saber cuánto vale ahí la temperatura. Por lo tanto el que hay que despejar es este. Entonces despejamos este valor quedándonos esta ecuación. Entonces al despejar esta ecuación, ¿qué nos queda? Todo esto que está de este lado, que es el t sub 1 en el tiempo inicial. Ahora sí vamos a poner esto así. Y después lo que haremos es esto. Entonces, tenemos esto, aquí están los valores. Estamos despejando este. Tenemos t sub 1 L, es el primero. Entonces, si estamos parados aquí, este es nuestro 3t sub i. El t sub 1 sería el siguiente, o sea, este que está aquí. En este caso, este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí en la posición L. Entonces tenemos esto que está acá. Ahora en el nodo, los nodos interiores en el 4 y en el 6, lo que hacemos es ingresar esta ecuación que está aquí. Ok, está muy claro. Aquí está muy claro. Pero si estamos utilizando esta ecuación, ¿cuál despejamos? Como estamos parados en el tiempo siguiente, despejamos entonces t sub i más 1. T sub i más 1 en el L más 1. Aquí, porque el t sub i inicial es este. En la frontera, el t sub i más 1 serían estos nodos interiores. Bien, entonces aplicamos ahora el macro. Ya cuando hemos ingresado estas ecuaciones aquí en el 4, en el nodo 8, ingresamos esta ecuación que es el i más m y despejamos la que nos corresponde estando en ese punto, que sería en la posición m en el tiempo siguiente. La posición m en el tiempo siguiente, que es esta que está aquí, la despejamos y ingresamos la fórmula. Claro, con los valores supuestos que son los que están de este lado. Luego podemos verlo aquí. El de los nodos interiores, podemos verlo aquí, que es esta ecuación. Y la 8 es la ecuación que está acá, esta. Y la del 1 es esta que está aquí. En el caso del Excel es el para delta x igual 2, o sea, el 2 centímetros. Tenemos esto que está aquí. Ahora lo que hacemos es buscar los errores. Lo que hacemos aquí, miren, valor absoluto de este valor que está aquí, que es ya donde está la fórmula, y el valor que hemos supuesto. Este fue el valor que hemos supuesto. Entonces, está muy claro. Ya formamos nuestra columna de errores. Aquí podemos ver que estos errores son siempre grandes. 56. Estos son muy pequeños, pero estos son grandes. Son valores supuestos. Entonces lo que hacemos es que buscamos, como podemos verlo aquí, un error máximo entre todos estos errores que encontramos aquí. Todos los errores, tanto en la frontera, que es obvio que va a dar 0 porque 100 no cambian y 50 tampoco cambian. Y bien, encontramos el error máximo.
y aquí está. Este es el error máximo que tenemos, pero tenemos que hacer que al iterar todas estas, todo este macro, nos queden unos errores muy mínimos para así garantizar que la solución que encontramos es muy aproximada. Entonces lo que haremos es lo siguiente: vamos a aplicar un macro. Hacemos aquí insertar programador, ¿sí? Decimos grabar un macro, lo llamaremos macro del método implícito. Vamos a realizar este macro con control R y damos a aceptar. Ok, aquí me dijo algo, vamos a llamarlo macro impli y con la R a aceptar. Ok, ahora lo que haremos es, como aquí en este cuadro lo que hicimos fue ingresar las fórmulas, entonces vamos a copiar todo esto que está aquí, el 0, 100, esto, bajamos todo aquí, vean, vamos a revisar, muy bien, tanto el 100 como el 50 lo copiamos como hemos hecho ahora y lo vamos a pegar aquí, pero vamos a pegarlo como número. Ahí está pegado como número. Sí. Estoy viendo 2,4. Ok, lo que pasó fue lo siguiente: al momento de pegarlo aquí, esto se recalculó inmediatamente. Lo que vamos a hacer ahora es detener la grabación. Ya hemos grabado el macro, se ha pasado lo siguiente y detenemos la grabación. Todo está muy claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hundo control R? Si hundo control R, lo que va a pasar es que otra vez se me va a pegar todo esto aquí. Ok, todo esto se me va a pegar aquí. Vamos a hundir control R y vean, lo que el macro me grabó fue que esto mismo lo copio y lo pego acá. Ahora se me volvió a recalcular esto, pero para no hacerlo manualmente, que sería control R, control R, control R, e ir revisando acá que los errores sean mínimos, entonces lo que haremos es ingresar a Visual Basic y aplicar un algoritmo para que me calcule este error de manera rápidamente. Entonces ingresamos a macros. Bueno, macros no eras en Visual Basic. Aquí tenemos el algoritmo que acabamos de hacer, el macro que acabamos de grabar. Entonces lo que haremos a continuación es bueno, este que está aquí tengo que buscar el nombre. Este se llama macro 1. Este no es el macro que acabamos de hacer, este es el macro que ya yo había hecho. Busquemos aquí el macro que acabamos de crear, que se llama macro impli. Sí, así se llama. Ahí estará macro número 1, número 2. Aquí está, macro impli. Este fue el que nosotros hicimos. Sí, muy bien. Este fue el que nosotros hicimos. Entonces lo que haremos es aquí, perdón. Aquí colocaremos un do
muy bien, y aquí colocaremos loop while, mientras que haremos esto mientras que el error while hasta que el error sea mayor que 0.001. Loop while, tengo que revisar, se me está olvidando. Módulo 1. Loop while, claro, falta, se me olvidaba ingresar la celda donde está el error máximo. Es hasta que esa celda sea mayor que un error. Okay. Entonces tenemos que buscar la celda. Cells, abrimos paréntesis. Entonces tenemos que grabarnos la fila y la columna. Dejémoslo 22. Me había equivocado. Enter. Ok. Vuelvo a cerrar. Y esto sí, la fila sí es la 224. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si hundo control R, esto se me va a iterar hasta que ese error sea mínimo. Dimos control R y vean lo que pasa. El algoritmo hace la iteración, el macro que acabamos de crear, y él copia, busca el error, copia y compara el error, hasta que el error sea muy mínimo. Entonces esperemos que el programa termine esta aproximación y compararemos los datos con el método explícito. Bueno, esperemos que no se demore mucho. Estamos viendo. Como ya había resuelto este ejercicio y ya tenía graficadas las gráficas, podemos ver cómo está cambiando la gráfica. Es muy interesante, se ve que el algoritmo está trabajando muy bien y sigue aproximando, comparando el error máximo, y me va graficando la función que ya había tenido. Entonces esto tomará un poco de tiempo, así que ya estamos terminando y daremos por culminada esta conferencia. Es mi primera conferencia que hago y espero que haya sido del total agrado para todos los que estén viendo este video. Mis disculpas si no sé expresarme bien o cualquier falla que tenga a la hora de expresarme. Bueno, acabamos de ver que el método o el macro acaba de terminar. Muy interesante. Visual Basic es una herramienta muy buena. El profesor e ingeniero nos ha explicado mucho y le agradecemos mucho por esa enseñanza que nos ha dejado, que es bastante. Bueno, el escape, voy a verificar los errores primero que todo. Y bien, podemos ver que son errores muy pequeños, pequeñísimos, 0, 0. Y bueno, no todo es 0 exactamente. Aquí podemos ver números que son muy pequeños, elevados a la 14, 2 puntos por 10 a la menos 14, menos 12, menos 5. Y el error máximo es 0,0006. Muy bien, está muy bien hecho el macro. Y bueno, veamos. Estos son los resultados. Comparemos el tiempo 0,1 que corresponde a esto, lo voy a colocar en amarillo. Inicio amarillo. Aquí está. Y vamos a ver el método explícito. Aquí es 2,004. Acá es 2,08. El siguiente dato es 0, 0 y después 1,04. Veamos aquí. 0,04, 0,02 y 1,0020. Podemos ver que este método de pronto es más aproximado. Vamos a ver el tiempo 1. Este es el método implícito. Aquí es 16,92 y acá era
17. Bueno, podemos comparar. Esta es la gráfica del método explícito. Esta que está acá es la gráfica del método implícito. Lo que voy a hacer es agrandar esto un poco para verlo mejor. Okay. Se puede observar aquí. Ok. Voy a ver el tipo de diseño. Colocamos el estilo 2. Voy a ver si acá está también el estilo 2. Sí, estilo 2. Bueno, tengo que ver tipo de gráfico. Voy a dejar con aquí. Y el método implícito creo que también tengo ese tipo de gráfico. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí. Tengo uno bastante grande. Método implícito y este es el método explícito. Listo, bueno, doy por culminada esta conferencia. Espero que haya sido de total agrado, que hayan aprendido y bueno, somos estudiantes de Ingeniería Civil de séptimo semestre y damos por culminada esta relación. Agradecidamente con todos ustedes y gracias por su atención.